Bienvenido, Oscar. Hola, ¿cómo estás? Saludarte, mucho gusto a toda la gente que a partir de este momento se enlaza con nosotros en esta entrevista. Le damos la bienvenida a todos a esta segunda edición de Diálogos con CEDES, una producción del Grupo MAUS en coordinación con Omnia de Chihuahua, a quien desde este momento saludamos a toda la audiencia, igual que a redes sociales de nuestra universidad, porque ya estamos totalmente en vivo con esta transmisión y este diálogo que esperemos sea de mucha utilidad y también atractivo por el tema y el contenido que vamos a desarrollar esta tarde. Déjenme comentarle que Diálogos con CEDES busca que los temas de mayor trascendencia sean tratados con profesionalismo y por los especialistas en cada área, pero sobre todo que sean de beneficio para todas y para todos, que es el objetivo más importante de estos diálogos. Está usted conectado, como lo dijimos en el momento de la bienvenida, en vivo y en directo a través de la señal de Omnia y vía redes sociales con la Universidad del Centro de Desarrollo de Estudios Superiores. Hoy, como ya le di la bienvenida en este estudio, saludamos con mucho gusto y presentamos a Óscar Pérez Angulo. Óscar es el presidente del Grupo MAUS, el holding que agrupa a tres importantes empresas chihuahuenses: Compeser, que es una de las casas certificadoras de mayor prestigio en México y en gran parte de Latinoamérica; DCO, el Centro de Capacitación para Personas; y por supuesto la Universidad del Centro de Estudios Superiores, CEDES. Comentamos de nuestro invitado. Desde muy joven, Óscar emprendió una serie de negocios aquí en Chihuahua y tras más de 30 años ya de desarrollo, a pesar de su juventud, ha logrado consolidar la casa certificadora Compeser, que tiene representaciones en los Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y por supuesto aquí en nuestro país. Como chairman de Compeser CEDES, Óscar está certificado por la Organización Internacional del Trabajo en Gestión de Recursos por competencias. Es auditor líder para sistemas de gestión para ISO internacional. Es consultor, asesor y capacitador para empresas de gran prestigio y de gran calado como Ford Motor Company, Yasaki, Lear Corporation, Grupo Bafar, Walmart y empresas públicas como Infonavit y distintas áreas en los gobiernos federal, estatal y municipal a lo largo y ancho del país y de otras naciones. Rápidamente déjenme comentarle algunas cosas para entrar en frecuencia con usted en lo que es la dinámica de esta entrevista. Recordarles a todos que nuestras reglas, como en todo evento, son muy sencillas, las compartimos rápidamente para que todos estemos en la sintonía. Será el entrevistador quien dé la palabra a los asistentes invitados. Desde luego pedimos que no haya adjetivos, calificativos, insultos ni palabras altisonantes, así como tampoco señalamientos que puedan considerarse ofensivos o fuera de lugar. Cuando el equipo de producción considere que no se respeten las reglas, vamos a cerrar el micrófono para evitar incidentes que sean innecesarios. Este es un foro de expresión, hay que recordarlo, pero hemos de cuidar como tal la integridad de todas las personas. Las preguntas deberán ser directas, expresadas en menos de un minuto. Los comentarios deberán ser de un máximo de un minuto. Estamos en redes sociales de esta institución de educación superior. Estamos también en Omnia, a través de la comunidad que tenemos en Telegram y en otras redes sociales, también como WhatsApp y demás. Pueden hacernos llegar también a partir de ahí y en esta sesión, en este diálogo con CEDES, sus dudas, sus preguntas o también algunos de sus comentarios. Vamos directamente pues a la conversación de esta tarde. Óscar, vamos a empezar con un punto interesante. Pareciera que estamos a punto de salir de esto que es una situación muy caótica, que ha ocasionado grandes consecuencias al mundo entero, y nos referimos a la pandemia, algo que todos estamos viviendo, resintiendo, comentando, y que se ha convertido en un fenómeno total de análisis de opinión pública. Es total, como pocos se habían dado en nuestros tiempos de fenómenos inéditos. El otro sería el esquema de la inseguridad. Esto tiene en jaque a la empresa privada, sin duda. La incertidumbre, el temor, los mercados así nos lo dicen.
¿Cómo está la empresa privada en estos momentos desde tu punto de vista, por tu experiencia y como chairman de Compenser Cedes, que ya le vamos a conocer qué es lo que significa esta que es una de las áreas que tú manejas? Bien, oye, primero Toño, pues déjame darte la bienvenida aquí a Grupo Maus, a Cedes particularmente de la universidad. Creemos que esta iniciativa es sensacional y gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por hacer una alianza que ojalá sea para bien. Definitivamente. En el efecto de medios. Yo creo que tenemos que trabajar mucho con ser muy claros en lo que estamos comunicando, claro, y brindar información que sea contenido de calidad. ¿Cómo veo a las empresas? Bueno, yo creo que es muy claro que estamos pasando por una incertidumbre tremenda. Nunca lo habíamos vivido como empresarios, sean de mucha experiencia, empresas con mucha experiencia y con muchos años atrás, independientemente del tamaño, estamos viviendo un nivel de incertidumbre muy alto. Eso no te permite hacer planes a largo plazo. Y es un gran problema de acuerdo a las condiciones de gestión a las que nosotros estamos acostumbrados como organizaciones. Definitivamente veo empresas solidarias, veo empresas solidarias con las personas, veo empresas solidarias entre sí, con las diferentes partes interesadas. También veo a las empresas resilientes. Definitivamente yo creo que hay que estar en esta posición, ser una empresa, entender las diferentes barreras, situaciones por las que tenemos que estar pasando para podernos sostener en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, definitivamente hemos desarrollado mucha resiliencia. Sin embargo, también veo a las organizaciones sumergidas en un mar de riesgos. Tenemos riesgos evidentemente financieros, ¿no? La contracción económica, los diferentes sectores productivos que definitivamente tuvieron que detenerse, otros que se colapsaron y otros que tuvieron que crecer al 1000%, pues esto pone condiciones financieras muy difíciles a las organizaciones. Veo también un riesgo que es el tema de la comunicación. O sea, creo que uno de los más grandes riesgos y que es muchas veces intangible, y tú lo sabes mejor que yo, definitivamente es el tema de la comunicación. El cómo dar mensajes claros a los empleados en primer lugar, a la gente dentro de la organización, a las diferentes partes interesadas de la organización. Creo que el que tenemos que ser muy claros, el que tenemos que ser muy precisos, el que tenemos que brindar la mayor certeza posible a medida de nuestras posibilidades, ese es un gran riesgo, porque tampoco podemos prometer cosas que no van a suceder, ¿no? Tenemos que ser muy cautos con todo eso. Veo el otro riesgo tecnológico, o sea, la migración de la forma como veníamos gestionando y cómo veníamos trabajando a una velocidad determinada para entrar a la famosa cuarta revolución industrial. Y hoy pues de un día a otro tenemos que hacer un salto cuántico en nuestro estilo de gestión, sumergirnos en la tecnología, entender la tecnología con las implicaciones que tiene un ecosistema que es una organización, ¿no? O sea, donde viven diferentes edades, donde conviven diferentes edades dentro de las organizaciones, y eso, pues tú sabes que las capacidades y las habilidades de una generación y otra pueden variar con relación a la tecnología, sí, claro, y la adaptación que se puede tener. Entonces, eso lo veo a las organizaciones pagando facturas. ¿A qué me refiero con pagar facturas? La verdad es que todo esto lo debimos de haber hecho con mayor velocidad. Debimos de haber pensado mucho en preparar y trabajar en el liderazgo que hoy en día se requiere. Es un liderazgo que tiene que tener mucho énfasis en la responsabilidad social de las organizaciones, que tiene que ver o que tiene que tener mucho énfasis en el tema de sustentabilidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que hoy en día están en juego y que definitivamente no estábamos preparados, ¿no? Claro. Quizás las grandes organizaciones ya tenían planes específicos al respecto,
pero las empresas que mueven la economía, que son las micro y pequeñas o las famosas PYME, difícilmente estábamos listos para eso. Entonces, creo que ese pago de facturas ahorita lo estamos sufriendo. Que es una base de la pirámide, lo que acabas de decir de las pymes, sustantivo para la vida económica productiva de cualquier parte, ¿no? Definitivamente. Y otra cuestión también que veo en las organizaciones es que nos queda claro cuál es la situación, tenemos un año en crisis y bajo las condiciones de una pandemia. Pero creo que también estamos siendo demasiado lentos, Toño. Creo que no estamos avanzando en la velocidad en que tenemos que avanzar. O sea, tú ves todavía las estadísticas y te das cuenta que, por ejemplo, quizá alrededor del 30%, 25 y 30% de las organizaciones en nuestro país, citando nuestro país, están montadas en el e-commerce, ¿no? Y eso pues es desalentador, y a eso me refiero con el lento. Sí. Lento en que hoy no nos estamos montando en cadenas productivas que sean significativas para la economía. O sea, que no tenemos certificaciones, no estamos acreditados, no tenemos elementos que nos permitan ser un jugador preponderante o protagonista en las cadenas productivas. O sea, es un proceso de ralentización, no producto de una estrategia en el sentido de las empresas, sino por un fenómeno de organización y de visión. Definitivamente. O sea, el pánico hace que tú empieces a convertirte en un bombero, un famoso apagafuegos, ¿no? Sí. Pero el pánico tiene que pasar. Y no ha pasado en un año. No, y eso es el tema de lentitud, ¿no? Okay. O sea, esa capacidad de adaptación que debemos de tener las organizaciones para inmediatamente poder hacer y construir cosas, creo que pues, es muy importante, y la mayoría de las organizaciones, desde mi perspectiva, claro está, no lo tienen. O sea, no tienen mecanismos de gestión que les permitan reaccionar de una forma mucho más adecuada a situaciones como las que estamos pasando y que vamos a seguir pasando, ¿no? Y que se inscribe en el proceso y en el grave dato de la mortandad empresarial, ¿no? Es correcto, es correcto. Que en Chihuahua no estamos ajenos porque vemos, hay varios conceptos como los que has manejado, Oscar, pero uno muy importante es el efecto muy tangible de la visibilidad de la realidad. ¿Qué es esto? Estamos frente a un fenómeno donde estamos presenciando este tipo de circunstancias porque ahí están. ¿Y qué es decir ahí están? El restaurante de tradición, aquí vas tú, aquí vamos yo, aquí van nuestras generaciones pasadas o presentes o las que vienen atrás de nosotros, pues han visto que ese negocio ya cerró. ¿Sí? Parte de lo que estás diciendo, porque no hubo con el impacto brutal de la pandemia, la resiliencia, el reposicionamiento y sobre todo un esquema muy importante que manejan en sedes y en tus empresas, que es el proceso de la innovación. Déjame te apunto lo que estás comentando. Hay algunos conceptos de mucha utilidad que usted está escuchando y que nos llaman la atención. Comunicación clara, un proceso financiero profundo, situaciones que hay que manejar a largo plazo, el efecto tecnológico para entenderlo y tratar de esquematizarlo y seguir en esa inercia con él, un esquema de liderazgo que es tan importante, liderazgo que da rumbo y protección para dónde vamos y para dónde pretendemos llevar a las cosas, y una situación de un año que es el manejo del tiempo de crisis. Con todo esto, Oscar, que claro que no estamos preparados para este esquema. Nadie nos dijo nunca cómo enfrentar una situación de esta magnitud, en la empresa privada como las personas en general, aquí nos incluimos todos. Nos reinventamos para ser más competitivos y creemos que esa es la palabra que nos tiene un poquito de cabeza. La competencia, ser competitivos. Dinos, Oscar, dentro de tu esquema, tu visión y tu análisis, ¿cómo ser competitivos en esta zona de desventajas? Que creo que es un escenario que podemos centrar bien. ¿Cuál sería la receta? Pues yo creo que hay algunos elementos que, si bien no son una receta, porque esto es un diagnóstico, claro, creo que un elemento muy importante es la innovación. Y creo que la innovación la tenemos que ver desde tres perspectivas. Primero,
una innovación en los procesos, evidentemente, ¿no? Soportando lo que yo respondía anteriormente, Toño, que si tenemos que migrar hacia la digitalización, pues obviamente obliga a que nuestros procesos sean innovados, ¿no? Okay. No reingeniados, no mejorados, que sean innovados. Innovados, es el concepto ahorita muy importante. Sí. Por el otro lado, definitivamente la innovación del producto. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Con qué características le voy a ofrecer? ¿Cuáles son los beneficios que hoy yo tengo que satisfacer? ¿Cuáles son las necesidades, discúlpame, que tengo que satisfacer? ¿Y cuáles son los beneficios que tengo que estar dándole yo a mi cliente? Entonces, ¿leyendo el mercado, anticipándote o a la par del mercado? Este es el tercer rubro. Okay. Ese es el tercer rubro precisamente, o la tercera perspectiva. Es la innovación de mercados. Casi te escucho como Manuel Milán, ¿no? Pues yo creo que... ¿Por qué compites con él? No, definitivamente es el gurú. Okay. Nada que decir con relación a eso. Creo que es bien importante aprovechar las oportunidades y no sumergirnos en las crisis, ¿no? Y hoy en día creo que la tecnología, la digitalización, el e-commerce nos pone en el mundo. Entonces, si nos pone en el mundo, Toño, tengo que entender a los diferentes mercados del mundo. Y tengo que, lo anterior, mis procesos y mis productos tienen que estar diseñados en base a los diferentes mercados. Okay. Entonces, estos tres elementos de la innovación son fundamentales. El Internet de las cosas, el Big Data o Data Science, el Machine Learning, o sea, todos los elementos y toda la tecnología que tengo que utilizar para que pues, fortalezcan mis procesos de innovación y tenga decisiones mucho más precisas. Oscar, un paréntesis en tu respuesta, para que quede muy claro al público que nos escucha tanto en redes de sedes de nuestra universidad como de OVIA. Definición de Internet de las cosas y los otros dos conceptos. Pues si tú te das cuenta, hoy en día cuando tú entras a Internet, ¿de acuerdo? Estás pensando en algo y casualmente te sale lo que tú estás pensando, ¿no? Eso es el Internet de las cosas. Hay un cubo de cristal de pensamiento, ¿verdad? Tienes sentido. Como la serie de Netflix. Es correcto. Ajá. Y los anuncios de esos famosos de Alexa, ¿no? Sí. Sí. Que está quizás una persona en la cocina y le pide una receta y le falta solo hacer el platillo. Nada más. ¿De acuerdo? Tienes un refrigerador que te hace la lista del mandado. Ese es el Internet de las Y luego para que estés ambientado te pone la música que quieres. Es correcto. ¿Sí? Y te van haciendo ya tu selección, ¿no? Ya tú no tienes que meter ni siquiera el dedo, ¿no? Exacto. Porque hay mucha razonamiento sobre el famoso Internet de las cosas. Por ejemplo, Telcel tiene con algunas personas chihuahuenses de alto escalafón que han estado ahí con la empresa de Carlos Slim, tiene un concepto muy interesante, Internet de las cosas, un poquito más en la asociación sobre el aparato. Por eso te lo comento, porque lo que tú estás respondiendo es vital. ¿Cuál es el Internet de las cosas? Bueno, necesidades como Alexa y lo que usted tiene alrededor que le hacen la vida, como esta tecnología que tenemos aquí en cines de escritorios, que digitalmente se levantan y se ponen ergonómicamente a la altura de lo que ustedes deseen. Cargan su celular y ahora van a ser grandes pantallas de la digitalización en el manejo, necesidad de cada persona para poder llevar su rumbo digital. Cierro paréntesis. Adelante. Y creo que un tercer elemento que es muy importante, la certificación. Y no tiene nada que ver con nuestro negocio, ¿no? Ese no es comercial. No es comercial. Pero sí los invitamos a que vengan. Definitivamente. Porque aquí está Omnia, por ejemplo. Claro. El tema es que no hemos entendido, si me permites, no hemos entendido que una certificación es el mecanismo, la estrategia que deben de seguir las organizaciones, las personas y los productos para poder trascender. O sea, Y no haberle certidumbre a quien lo recibe. por supuesto. Eso está certificado, está garantizado.
no tienen la oportunidad los clientes en cualquier parte del mundo o inclusive en otra ciudad, en el mismo estado, de poder visitarte. Imagínate un escenario de pandemia. Lo único que puede darle certeza es precisamente una certificación. Exacto. Entonces, creo que esos elementos son muy importantes para que pues, nosotros encontremos ventajas competitivas. Así es, la certificación. La innovación, digitalización, certificación. Ok, perfecto, en ese orden. Ahora, en este aspecto, uno de los hilos de las empresas que tú diriges, el Grupo Maus, es precisamente este aspecto de la certificación. ¿Puedes ser un poquito más concreto, explicarnos un poquito más puntualmente el punto, qué es la certificación? Ya no lo acabas de decir, pero qué es lo que esto desarrolla la importancia de esta empresa que es Compressor. Yo diría que una certificación es, así tratando de hacer una analogía, es la visa o el pasaporte visado de las organizaciones, de los productos y de los profesionales. O sea, tú no puedes moverte si no tienes una identificación o no tienes tu pasaporte, sea un movimiento interno en tu país, o bien si vas a salir de tu país y no tienes un pasaporte. Okay. Eso es una certificación. Si hoy estamos entendiendo que es una realidad la globalización, entonces mi estándar de competencia debe de radicar en el globo. Ahí radica, no radica en mi región. Y ahorita más adelante empezaremos a platicar o a aterrizar muchos detalles que se ve evidente esto que estoy diciendo. Desde el concepto de McLuhan de la aldea global hemos venido creciendo de una manera que ni él mismo se hubiera dado cuenta, ¿no? Definitivamente, y cada vez va a ser peor. Pese a su preclaridad de la visión que tenía, ¿no? Y va a ser peor, ¿y por qué digo peor? Porque el nivel de competitividad, tú sabes que desgraciadamente ahorita estamos viendo una polarización, desde cualquier concepto, si es económico, si es social, estamos viendo polarización. Así es. Entonces, así va a ser también la vida de las organizaciones. Va a haber mercados saturados en los que tenemos que ser muy competitivos. Sí. Entonces, si tenemos que ser muy competitivos, tenemos que estar muy preparados. ¿Y cuál es la forma o el primer elemento que te ayuda por lo menos a estar en esos mercados? Es contar con un pasaporte. Que eso significa que tienes todo una trazabilidad de qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, por qué lo haces, etc. Entonces, creo que ese es un elemento muy, muy, muy importante. Te ayuda a una certificación, es una herramienta que te va a ayudar a conducir el negocio. Creo que lo que buscamos es que pues, nosotros estemos avanzando en la dirección correcta y si hablamos de calidad, si hablamos del medio ambiente, si hablamos de antisoborno, si hablamos de seguridad en la información o de los diferentes estándares a nivel internacional que existen, creo que definitivamente lo que vamos a encontrar en esos estándares en los cuales se basan las certificaciones son directrices claras o mejores prácticas a nivel global, que no es otra cosa que ser competitivo. Entonces, creo que pues esos serían los elementos que deberíamos de considerar como qué es la certificación, para qué sirve la certificación y pues, qué papel puede jugar en una empresa como Compressor dentro de un organismo de certificación dentro de la economía, ¿no? Oscar, sin perder la secuencia de nuestra plática y conversación esta tarde aquí en CEDES, por ejemplo, instalaciones muy interesantes de la parte tecnológica de lo que aquí tiene. Fenómenos, tú hablabas de una competitividad, una competencia hoy en el mundo muy intensa, muy profunda, innovadora, creativa, profunda, compleja desde luego. Pero ¿qué hacer para quienes nos están escuchando y se preguntan, bueno, yo he oído, he leído sobre esquemas de competencia mundial muy fuertes, muy gigantescas, muy mega corporativas, como el caso del comercio que hoy por hoy desarrollan Amazon, Alibaba, etc. ¿Cómo circunscribir esta parte de alguien que nos escucha y que quiere meterse en esta inercia
irreversible, increíble, avasallante, para poder establecer contactos, desarrollos que involucren, o cómo ir a la par, que sería una parte de la pregunta interesante que mucha gente se hace, de no estar con estos monstruos gigantescos mundiales y poder desarrollar su propia área de presentación de sus productos. Es que creo que ese es un error. Pero tratar de ir por ahí es un error. ¿A qué me refiero, Tony? Yo creo que los caminos están andados y creo que debemos de emular esos caminos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de ser competitivo. Y creo que las ventajas competitivas se dan en los detalles. O sea, las ventajas competitivas de una organización y otra no radican en las estrategias generalmente conocidas, como la digitalización, como la innovación, etc. Radica en las personas que están sumergidas dentro de la organización. Por eso hablaba también al principio de liderazgo. O sea, creo que el primer objetivo que deben de buscar las organizaciones es ser competitivas. ¿Cómo logro ser competitivo? Con esas grandes organizaciones, con esas grandes ideas que han surgido, emúlalas. Las emulo y la formación que le estoy dando a mi cultura organizacional, esa configuración de mi cultura organizacional es lo que me va a dar mi ventaja competitiva. ¿De acuerdo? O sea, son mis características distintivas, porque hoy también ha cambiado mucho a quién le vendemos. Ya no es tanto a esas grandes organizaciones, sino que hoy sí le estamos vendiendo a las personas. Entonces, por eso es importante replantearnos de qué manera busco ser competitivo. Es muy importante lo que estás comentando, redireccionar hacia el contacto de la persona y qué es lo que ella... Sí, muy interesante. Bueno, otra parte no menos importante es que es la certificación y capacitación de las personas. Hoy en día, como lo he venido diciendo a lo largo de esta conversación, muy ágil, muy interesante, útil, es el hecho de cómo vamos a tener el recurso humano, la persona, en la certificación y la capacitación de ellas. ¿Qué es lo que hace ya en la parte de la universidad, el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores? Es cierto, esto certifica y profesionaliza a quien puede acudir aquí para lograr esos nuevos escenarios de superación de su vida, pero la pregunta es, dentro de todo lo que has dicho, los fenómenos que estamos viviendo, los nuevos arquetipos sociales que están aquí dentro de nosotros y nosotros somos parte de ellos, ¿para qué? Pues en CEDES realmente estamos muy preocupados porque romper ese concepto que empieza a surgir o a emerger de que la educación formal no tiene mucho sentido, ¿no? Y que honestamente, bajo las circunstancias en que hoy está funcionando la educación, efectivamente no tiene ningún sentido. Así es. No agrega ningún tipo de valor. Entonces, el alinear las retículas, la formación de esos profesionales a necesidades específicas de los sectores productivos, pues eso es de gran valor para ellos. ¿Es revolución o evolución educativa? Yo creo que sí es una revolución, definitivamente. Definitivamente. Terminó el concepto de contadores de la banda para convertirnos en productores de la banda, de producción. Sí, yo creo que es mucho más allá. Creo que hoy es que la cuarta revolución industrial nos va a poner en otro nivel. Nos va a poner o exige otro nivel, exige una reconfiguración de competencias o de capacidades o de habilidades, ¿no? O sea, creo que hay muchas habilidades, competencias que el día de hoy todavía no descubrimos. Yo me acuerdo que hace alrededor de 2 años con un amigo de la Universidad de Barcelona estábamos hablando de las competencias del futuro, precisamente atendiendo a por qué CEDES le interesa esto. Y uno de los, porque nosotros en México somos los únicos que generamos competencias en base a ISO 17024.
¿Qué es el ISO 17024? El ISO 17024 es el estándar que está focalizado al desarrollo de habilidades o competencias de las personas. Okay. Bien. Entonces, platicábamos de por qué sería relevante empezar a pensar en las competencias del futuro. Y una de las cosas que él me comentaba es que estaban generándole competencias en ese momento, hace 2 años, a Sara. Yo metí un golazo aquí. ¿No le hace? A lo mejor tu ropa es de ahí, ¿no? No, ojalá. Ojalá me quedara ahí, ¿no? Sí. Oye, no, porque con ese riesgo es difícil. Está peor eso. Oye, en que ellos ya estaban creando competencias para el mundo virtual, todo. Entonces, cuando lo discutíamos, pues sí, pero yo creo que en unos 10 años, y hoy es una realidad. El futuro nos alcanzó más rápido. Hoy la gente tiene un mundo virtual, sí. Vive en un mundo virtual. Sí. ¿No? Y no tenemos la competencia para vivir en ese mundo virtual. Así es. Figúrate que ellos ya estaban, esa tienda estaba pensando en crear ropa virtual. Sí. Y eso se va a vender. Qué visión también de las cosas, ¿no? Y uno de los hombres más ricos del mundo también. Sí, pero imagínate la distancia en materia de investigación, en materia de generación de productos viables en la que estamos nosotros, ¿no? Digo como país, como universidades del país. Y CEDES se centró entonces en que eso fuese una prioridad. Okay. Vamos a generar competencias y que éstas tengan la capacidad de estar innovándose continuamente y por lo tanto darles valores agregados a nuestros alumnos para que ellos puedan atender necesidades de los sectores productivos. Ese es el sentido. Darles movilidad. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viendo materias comunes cuando en el mundo están necesitando capacidades y habilidades muy diferentes? Lo que acabamos de decir. No les estamos dando movilidad a los alumnos. Esa es una preocupación. Porque ¿a dónde se van a ir? ¿A qué se van a ir? Claro, por supuesto. ¿Al Nube o al Didi? ¿Y por qué no? Pero el tema es que qué capacidades le dieron en la universidad para que pudiera constituirse en una empresa de ese tipo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ese es el tema hoy en día que debemos de atender las universidades y en CEDES lo estamos haciendo definitivamente. Porque lo que estás hablando y hasta el momento lo que también se capta de una manera muy interesante, Oscar, y usted que nos ven y que nos ven en redes en CEDES, es que estamos hablando de un cambio de paradigma muy profundo. Estamos hablando de un paradigma totalmente que termina su parálisis como tal y entra otro tipo, un nuevo paradigma en el cual todos debemos estar adentrándonos. Oscar, estamos hablando ya también de un esquema a otro nivel, estamos hablando de estándares internacionales. ¿Cuál es el papel de un estándar internacional? ¿Qué sirve, qué motiva y cómo beneficia al ciudadano común, al y a nosotros? ¿Cómo lo llamamos coloquialmente? Pues yo diría que es una reconfiguración de competencias. Reconfiguración de Sí, competencias. Porque el tener y contar con una certificación, Sí. lo que nos permite es que yo tenga la facultad, porque eso es una facultad, ¿no?, de estar modificando mis competencias o adaptando mis competencias de acuerdo a cómo se están moviendo los sectores productivos. Entonces es muy importante, pero algo que también es muy importante es que contribuye mucho para la competitividad. Pongo un ejemplo. En Chihuahua quiere venir la industria aeronáutica. Es solo un ejemplo, no es una realidad. Estaba pendiente del EMBRO, ¿no? Sí, es correcto. Quiere venir la industria aeroespacial. Y lo primero que va a preguntar es cuáles son las capacidades que tenemos. Bueno, tenemos infraestructura, tenemos comunicación y las personas. Porque cuando yo voy con las universidades no entienden mi mensaje, no entienden mi necesidad. Y anteponen lo que ellos están ofreciendo o lo que ellos están diseñando y que es ajeno a la necesidad del sector productivo. Entonces, esto te permite generar capacidad productiva para poder recibir grandes inversiones y poder convertirte en un mercado competitivo. Imagínate que los de operación
reacción de la sociedad con esto? No. Si tuviéramos la respuesta. Es que no nos lo imaginemos, tenemos varios ejemplos, tenemos a China, tenemos a Taiwán, tenemos a muchos países que estaban en las mismas condiciones que nosotros. Corea del Sur, siempre oprimido por Corea del Norte, hace un pacto gobierno-sociedad y es un boom tecnológico. Eso es específicamente, ¿y quién es el que logra esos pactos? Precisamente la universidad. Claro. Precisamente el sector educativo. Son las tres hélices. Oye, ¿qué le mandó Oscar? ¿Qué le mandó lo que acabas de decir de mensaje Bill Gates en la entrevista reciente con Oppenheimer? ¿Qué fue la primera recomendación que le da cuando le pregunto a Oppenheimer si tuviera enfrente y sentado como yo tengo a Oscar aquí en esta entrevista y en esta conversación? En este caso el presidente, ¿qué le sugeriría a usted? Y Bill Gates dice inmediatamente: educación. Sí, es así. Educación. Nada, que la vacuna de la pandemia esa viene secundaria, no hay que ponerla o hay que tenerla. Pero le dice educación. Fíjate la respuesta del hombre, uno de los hombres más importantes en tecnología y avance en este terreno de la ciencia, más importantes. No hay nada que agregar, todo. O sea, ese es el tema. Y la Y educación, aquí estamos en ciencia en ese aspecto. es correcto, es correcto. O sea, creo que eso es básicamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Facilitar la competitividad en las personas, en los sectores, y que las empresas tengan de dónde echar mano. O sea, eso es lo que pretende ser eso. Las cosas han cambiado y hay una palabra también, un concepto, aquí José Luis lo sabe muy bien, que es la disrupción. Estamos con conceptos muy a la moda, visibilidad, resiliencia, conducción, el lenguaje sin duda de los nuevos tiempos. Otra pregunta muy importante: ¿por qué pensamos en certificar personas y sistemas? ¿Cuál es el alcance de estos procesos? Ya nos lo dijiste, pero ¿cuál sería el apunte? Yo creo que lo que buscamos es formar gente, pero formar a la gente con capacidades pertinentes. Pertinencia. ¿Sí? Un proceso de evaluación con fines de certificación lo que busca detrás de todo es una retroalimentación al quehacer, pero oportuno, pertinente, para que la gente pueda mejorar drásticamente la función que está desempeñando, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y tenemos las condiciones en la altura social, idiosincrática, la parte sociológica en Chihuahua. Oscar, es una pregunta importante para lograr. ¿Sí lo tenemos? Yo creo que definitivamente sí. Bueno, lo están viendo aquí en César, ¿no? Definitivamente Pero sí. a nivel más, en el aspecto más cuantitativo. Yo diría que no tenemos un interés, sobre todo en materia de política pública, de entender estas estrategias. Okay. Porque cuando nosotros entendamos estas estrategias en materia de política pública, mueves a todo el entorno. Entonces, imagínate, asiento lo que quería decir hace un momento, la triple hélice: el gobierno, el sector productivo y educación. Si nos ponemos de acuerdo los tres, pero de manera práctica, o sea, creo que nosotros definitivamente sí nos gusta ir a reuniones, pero sí estamos peleados con el café, ¿no? Creo que esas reuniones son tan pocas y en tan pocas ocasiones que se tienen que aprovechar, y tenemos que llegar a acuerdos tangibles, útiles para los tres elementos que nos permitan realmente ser competitivos. Claro. Entonces, yo eso creo que si existiera ese interés, esto es totalmente factible. Muy bien. Una certificación, volviendo al tema, ¿realmente te hace competitivo? ¿Cuál es la relación entre la competitividad y el tema, por ejemplo, los proveedores? ¿Por qué tenemos el dato como lo maneja el mismo INEGI? Que el número de proveedores es mínimo respecto de la necesidad de la industria. ¿Por qué esa disparidad? No, pues es porque es totalmente coherente con el porcentaje de empresas o de unidades económicas certificadas en nuestro país. O sea,
Nadie va a aceptar. ¿Tú comprarías algo de mala calidad? ¿Tú comprarías algo que no te diera certeza de que te va a funcionar? Nadie lo haría. Menos ahorita cuando hasta indirectamente en el instinto traemos por el fenómeno pandémico un esquema de ahorro frente al grave problema económico. Definitivamente, definitivamente. Entonces, esa es la respuesta. O sea, son las interrelaciones. Y ahí sí, yo creo que tenemos que asentar la visión de los empresarios, que hay que voltear a ver las certificaciones de sistemas, de personas y de productos. Coméntanos productos y sistemas, el proceso, el sistema. Porque una cosa es que la empresa tenga certificados sus procesos y otra que esta estandarización impacte en el producto que va directo al consumidor. Sí, yo creo que son diferentes estrategias, ¿no? Vamos a ver, los cuates que siembran la manzana aquí en Guerrero, Cuauhtémoc, que es definitivamente uno de los mejores productos a nivel global, lo tenemos aquí en Chihuahua. Y ese producto tiene la posibilidad, por su calidad, de estar en cualquier parte del mundo. Pero muchos de ellos lo siguen vendiendo y mal vendiendo porque no tienen una certificación, porque no se han preocupado por demostrar por qué tiene calidad su producto. Como pasa con la muestra de los galenos, que somos también mundiales, ¿no? Correcto, definitivamente. Entonces, muchos, si bien lo tienen, otros están en pañales, ¿no? Existe Global Gap, existe Primus, existen FS 22000, una serie de certificaciones que acreditan la calidad de tu producto. Pero si no hacer usos caros es un proceso complicado para quien lo desea hacer. Si te está escuchando y dije, pues ¿por qué no me he acercado para lograr este salto, ahora sí cualitativo, de mi empresa en este aspecto? Definitivamente no es caro, definitivamente es accesible a ellos. Ese es el primer punto. Y el segundo, y lo más importante, pues es la clásica, es más caro perder tu negocio. Claro, exactamente. Entonces creo que en eso debemos de tener una visión bien puesta. O sea, ya se acabó aquello de que guardo mi receta por el nuevo paradigma de que soy transparente. Así hago las cosas. Oye, Oscar, lo muy interesante que hasta el momento resulta e ilustra tu conversación. Los empresarios de Chihuahua son caracterizados en la ironía de sus competidores del Bajío y de México, porque los he escuchado. Y que aquí son los niños de la tierra, no piensan más que en casas y en rentas y en lavado de carros, y en yeso y en cemento, con todo el respeto que esto merece. Número uno. Número dos. Una gran mayoría, como lo estamos viendo con el fenómeno impresionante de la pandemia, en su impacto económico y social, económico para ella, social para el resto, desempleo, etc. No saben que han muerto empresarialmente y siguen creando un problema más grave financiero, como tú lo dijiste. ¿Cómo ves este escenario planteado de esta manera? Para seguir en lo que traemos ahorita, pero quisiera tu comentario sobre esto. Dicen que estás viendo y no ves. No. Yo creo que si estás en el escenario en el que tu paradigma no eres capaz de modificarlo, pues sí, definitivamente estás muerto. Definitivamente no existes en el mercado, aunque tú creas que existe, aunque tengas el producto físico y aunque te lo estén comprando. Porque sé que si no me innovo, tengo que saber que estoy muerto. Sí, y porque estás entrando a jugar un juego o a una cancha de juego sin conocer las reglas. Como hoy en día pasa muy sonoramente en el mundo empresarial, donde tú estás inmerso, donde uno como periodista lee está inmerso con los empresarios de Chihuahua, algunos nacionales, el caso de Interjet, ¿no? Es un caso tan dramático y tan ilustrativo que lleva este tipo de cosas. No corto la secuencia, nomás el comentario. No, pues, es correcto, es así. Así es. Bueno, estamos en el terreno.
que pocos conocen o quieren tocar, porque no existe un verdadero compromiso, como en este caso lo trata de desarrollar, con una filosofía y un espíritu de apoyo empresarial, el CETES. La educación, todo está evolucionando y pareciera que vamos dejando atrás un factor vital como es el esquema de la modernización. Volvemos al punto, quiero que un concepto que pudiera no ser muy digerible en un primer tratamiento, le demos otro apunte también desde el punto de vista qué papel juega la educación en este proceso de las certificaciones para redondear la idea. Sí, claro. Yo creo, incluso si me permites, a lo mejor modificaría un poco el planteamiento para tratar de ser más explícito. Adelante. ¿Qué papel juega la educación en esta reconfiguración del juego, ¿no? Creo que la educación, y retomando a Bill Gates, lo dijo muy claro, es la herramienta fundamental de desarrollo. Así es. Estamos viviendo crisis que de verdad tenemos que tomar en serio. El cambio climático, punto número 1. Realmente van a pasar cosas y están pasando cosas que van a repercutir en la cotidianidad de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Es definitivo que eso va a estar pasando. Estamos viendo también muchos aspectos que tienen que ver con seguridad, ¿no? O sea, muchos problemas en materia de seguridad, pero en seguridad de la información. Estamos viendo mucha desinformación. Mucha fake news. No tenemos capacidades para entender cuál sí es buena información, cuál no es buena información. Y si en esa desinformación empezamos a sustentar los cambios dentro de las organizaciones o de la sociedad, imagínate a dónde vamos a llegar. A ocurrencias, claro, ¿no? Sí. Como desgraciadamente. Muy peligroso, por cierto, ¿eh? Sí. Que ya han tenido manifestaciones muy graves. Definitivamente. Sí. Entonces, lo que hablamos del Internet de las cosas y todo este tipo de cuestiones, imagínate qué importante es la educación. O sea, si no nos centramos en que la educación sea de acuerdo a esas características, creo que la educación debe de volver a sus inicios, en el que era quien marcaba la pauta o la dirección hacia donde iban las sociedades. Así es. Y un paso adelante para poder cubrir esas necesidades. Es correcto. Poderlas liderar en el futuro del CETES. Y hoy no es así. Hoy no es así. No. Entonces, en Latinoamérica, desgraciadamente, estamos en los últimos lugares. Entonces, muy penoso eso. necesitamos a más sedes definitivamente en oferta, ¿no? Así es. Necesitamos más oferta con esas características. Así es definitivo. Bueno, puede ser o sonar otro tipo de comercial, pero bueno, es muy interesante porque el esfuerzo se hace. Nuestra universidad como Centro de Estudios Superiores, Oscar, tiene un alto grado ya comprobado, ya comentado, muy profesional. Porque además, y hay que subrayarlo, es la única universidad privada certificadora. Sí. ¿Nos puedes explicar cómo y por qué se hace esto? Oye, sí, claro. Tiene un espíritu central de lo que es CETES. Pues es lo que redondear lo que hemos estado diciendo, Tony. O sea, lo que buscamos con CEDES es precisamente dar empleabilidad. Que la gente tenga un trabajo digno, y esa dignidad es en función de sus capacidades y de los resultados que ofrecen sus competencias, porque así es, esto es un foco hacia los resultados que estamos teniendo las organizaciones. Desgraciada o agraciadamente así lo tenemos que ver. Pero también CEDES es un modelo. O sea, nosotros hemos trabajado con diferentes tecnológicos en alianza para que tengan continuidad sus alumnos por el tipo de oferta que tenemos. Los ayudamos, o sea, no estamos peleados en que sea una oferta única, sino que también somos capaces de hacer alianzas. Hay una capacidad de sinergia. Definitivamente, pues es lo que nos hace falta, ¿no? Claro. Es lo que nos hace falta. Entonces, eso también hacemos.
buscar que no solo los alumnos de sede, sino en toda la oferta educativa, tengamos recursos para ser competitivos. Si hay 2, si hay 3 sedes, eso va a obligar a que sedes sea mejor. Si hay 5, si hay 6, si hay 7, vamos a ser mejores todos. Claro. Y eso es lo que le hace falta a nuestro país. Ese es el sentido que tiene la educación. Esa es una apuesta y uno de los términos que tú manejabas al principio de esta conversación era el gran efecto de la solidaridad. Bien, estamos volando sobre el tiempo, hay cosas muy interesantes que más adelante iremos desgranando, pero bueno, ustedes tienen maestrías y doctorados. Ya que está ya un importante número ya de compañeros de personas, queremos dar un dato frío importante: solo el 0,1% de la población de 25 a 64 años en México cuenta con doctorados, fíjese, 0,1%, que es prácticamente en el porcentaje total, nada, escaso, de la población de entre 25 a 64 años en México que cuenta con doctorado. La proporción la va entre los países de la OCDE, le damos el dato. En 2017 se graduaron con doctorado 9.300 personas, de las cuales 52% eran mujeres y 38%, varones, quienes obtuvieron un grado en el campo de la educación. Frente a este esquema, esta estadística muy interesante, Oscar, ¿qué está haciendo CEDES precisamente? Pues estamos haciendo investigación productiva. Oye, está ganando las mujeres, ¿qué pasó? Y eso va a ser una tendencia, nos guste. Estamos ocupados los valores aquí. Pues no lo sé. Hay No lo sé, una investigación de campo. Sí, pero es una ¿Dónde realidad. andamos? Y no solo en ese indicador, en varios. Se preparan más. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos una investigación productiva, Antonio. Sí. ¿Qué le llamamos investigación productiva? Partir de necesidades de los sectores, sentarnos con los sectores productivos, hacer alianza con los sectores productivos y generar formación y por ende a alumnos que agreguen valor en los sectores productivos. Buscamos en todo momento que nuestras carreras, nuestras especialidades y nuestros grados de investigación, que son licenciaturas, maestrías o doctorados, pues estén focalizados a estas necesidades. Sí. Eso es lo que está haciendo CEDES en este momento. Yo creo que en una sinopsis, en un resumen, hasta tan muy rápido, lo que hemos platicado con Oscar, su presidente de MAUS, titular de CEDES, en este desarrollo que ha manejado el parte de un ejecutivo muy joven, en este aspecto es también, dentro de este fenómeno impresionante que hemos venido desgranando en esta conversación, ponerlo como una gran raya de lo que ahorita estamos tratándonos de preguntar, y que aquí puede estar la respuesta en lo que está haciendo de esfuerzo este centro, y que es antes de la pandemia, después de la pandemia. ¿Qué hacíamos? ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Porque queremos respuestas, queremos la cobertura de explicación del fenómeno, y eso es lo que todos debemos de tener muy en cuenta. Creo que la explicación a lo largo de esta tarde ha sido muy interesante. Lo comento porque quiero darle gracias a Oscar por lo que hemos desarrollado, conversación práctica, concreta hasta este momento, y esperemos seguir, como dijimos hace un momento, seguir desarrollando puntualmente los renglones que hoy en día nos involucran a todos. En un ánimo de voluntad, de superación, de cambio de paradigma, de innovación, de todo lo que todos estamos obligados a hacer. Centros de educación superior, centros de alta tecnología y competencia para mejorar un recurso humano más competitivo, la nueva visión empresarial, en fin, muchísimas cosas donde todos debemos estar inmersos. Esa es la utilidad de la conversación, sin duda alguna, y es la que nos debemos de invitar todos para poderlo lograr. Paso rápidamente, le agradecemos que nos esté escuchando en vivo, en Omnia, y a través de redes de nuestra unidad Centro de Desarrollo de Estudios Superiores. Le agradecemos a Aaron Piña, te felicita Oscar, felicita el contenido de la... Mira, estamos ya muy tecnológicos, esto lo vamos a agarrar al final, pero aquí lo vamos a... Damos chance que baje. Damos chance que baje, termino la entrevista, lo subimos. Ahí está. Esto no es presunción, Sí. Piqué un botón. Pregunta, Oscar. Sí. Y fíjate,
¿Internet de las cosas es igual a inteligencia artificial? Pues definitivamente la inteligencia artificial es uno de los elementos implícitos al Internet de las cosas. Qué interesante, ¿no? El Internet de las cosas. ¿Cómo se ha venido la tecnología yéndonos implícitamente a tu condición de persona para decir lo que tú inicialmente comentabas de cuál es el significado o la interpretación del Internet de las cosas? Otra pregunta, ¿hacia dónde debe encaminarse la educación superior en estos momentos? Se debe encaminar a resolver las necesidades de los sectores productivos, se debe encaminar a la flexibilidad, a la capacidad de adaptación, a las nuevas tendencias en materia de educación, que sea educación práctica y que no sea educación arcaica. En una entrevista más adelante, Oscar, de lo que te estoy, tus conceptos, de lo que estoy escuchando, me gustaría que en el término de la educación, cuando ya el aula está siendo desbordada, por decirlo de alguna manera, y yéndonos hacia el efecto donde debemos de todos aplicar nuestro trabajo para la producción y la innovación, dar también ese punto de vista. Vámonos rápido, felicidades a CEDES y pregunta, ¿está preparada esta universidad para competir con otras universidades privadas en calidad? Definitivamente. Estamos preparados para competir y estamos preparados para compartir también. Oye, porque a veces parece que hablamos más de negocios que de la propia educación, ¿no? Pues es que eso es la educación. O sea, la educación es entender los sectores económicos, los sectores productivos. ¿Y cómo no vas a radicar en otro lado que no sea un sector productivo. Así es. ¿Y cómo se distingue CEDES del resto? ¿Cuál sería la Yo creo que nosotros partimos de los sectores productivos, cuando el común denominador de las universidades parte, si me permites decirlo y me permiten decirlo, del escritorio o de una investigación. Pero no estamos presionando de que el escritorio digital, ¿verdad? No, aunque sea digital es así, ¿verdad? Entonces creo que esa es una gran diferencia, que nosotros buscamos en todo momento estar dándole elementos a los alumnos y capacidades a los alumnos para que sean utilizadas en los sectores productivos de hoy y del futuro. Así es. Qué bueno que haya un centro en Chihuahua, que tengamos una visión internacional y acorde a lo que estamos viviendo. Hemos terminado. Oscar, dice Oscar Pérez Angulo, presidente y director titular de esta área, estas 3 áreas que hemos comentado. Te agradecemos mucho tu participación. Creo que ha sido una conversación amena, importante, útil para todos los que nos han visto. Puede volver a revisar tanto en Omnia como en las redes sociales que opera el Centro de Estudios Superiores. Gracias a Ever Armendáriz en la producción, Dagoberto Lara aquí en CEDES. A todos, Oscar, te felicito por tu labor, muy entusiasta, emotiva. Te invito también, igual que a todos, a que el próximo jueves, en punto a las 4 de la tarde, jueves 11 de marzo, hagamos ya costumbre de estos diálogos en CEDES, porque vamos a tratar un tema que debe ser también muy interesante, como fue para usted, la inclusión. Nos incluimos, hablamos de procesos de sinergia, hay solidaridad, el fenómeno del solidarismo en estos tiempos, ojalá que así sea. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Atiendo la invitación, como todas las que en lo subsecuente tendremos desde las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de Chihuahua. Pásela bien, nos vemos a la siguiente.